Hoy, bueno, vamos a concluir eh, la discusión sobre Sánchez Vázquez para ya luego empezar el estudio de Luis Althusser, pero antes vamos a hacer la comprensión de lectora que en este va a ser más compleja de lo que ha venido siendo hasta ahora, porque la vez pasada estábamos discutiendo solo ideas principales en relación con el texto. Ahora van a haber preguntas más complejas que también implican comprensión de lectura, que son estas, ¿verdad? Eh, Esta es la tarea que hay que hacer en los primeros 30 minutos de clase. Discuta después de leer las dos noticias, son dos noticias las que vamos a ver ahora, y hay que responder estas tres preguntas. La primera, ¿hay producción de conocimiento verdadero en los casos presentados? Primero tiene que decir sí, no, por qué, que sí, por qué no. ¿Cuál es la relación entre valores y conocimiento? ¿Y qué relación tiene las lecturas de esto con el texto de Adolfo Sánchez Vázquez? Es lo que vamos a hacer de entrada. Entonces, hay dos lecturas en en la hoja, una en Word, otra en PDF. Igual también les puse en la página en Word los enlaces de las dos noticias, por si acaso algo se pierde en la transformación. El primer artículo es este, ¿cierto? ¿Verdad? 5 experimentos psicológicos que sobrepasaron los límites de la ética, el primero. Y el segundo es este sobre el proyecto Manhattan. Perdón, bueno, sobre la historia del proyecto Manhattan. Entonces son esos dos artículos y vamos a trabajar los primeros 30 minutos con esto. ¿Entendido? Entonces, Profe, ¿uno puede escoger uno de los dos artículos no, o tienen que leerse los dos. Ok. Tienen que leerse los dos. Son dos artículos de periódico, pero igual tienen que leerse los dos porque la discusión es, lo que tienen que discutir después de todo eso es, ¿hay producción de conocimiento? Sí, no, ¿por qué? ¿Cuál es la relación entre los valores y el conocimiento? Y luego, ¿qué tiene que ver todo esto con el bueno de Adolfo Sánchez Vázquez, que vamos a estudiar ahora? ¿Entendido? Hagan así para saber que entendieron. Profe, yo aún tengo una duda. Adelante, Marian. Es que, digamos, en la hoja de lectura que está en formato Word, Ujú. digamos, está lo del proyecto de Manhattan, ¿verdad? Eso es un artículo. Ujú. Y la otra noticia es la que está en el PDF, que dice 5 experimentos psicológicos que sobrepasaron los límites de la ética. Exacto. Ok, está bien, gracias, profe. Listo. Profe, Sí. porque, bueno, no sé qué piensan usted y los demás compañeros. Creo que, bueno, son dos artículos no tan chiquititos, pero tampoco, no tan grandes, pero tampoco tan chiquititos, porque no nos da tal vez un poquito más de tiempo como para poder discutir y así. 45. Y a mí me parece, no sé, la chiquita. 45. A mí también me parece. Sí, a mí también. Ok, 45 entonces. Entonces, tienen 45 minutos para resolver la conclusión. Entonces, voy a, bueno, mandarlos a los Carolina, Emily, Lady, Jorlen. ¿Cuál concepto científico hay en las lecturas? Profe, Ujú. tal vez ahorita un concepto como tal no sabría decirle, pero nosotros en realidad nos basamos mucho por, digamos, por las personas que estaban detrás de, digamos, que tal vez creemos que tenían como bases sólidas en cuanto al conocimiento científico.
Ok, está bien, pero ¿cuál, por ejemplo? ¿Cuál? Porque el conocimiento científico produce conceptos, conocimiento científico. ¿Cuáles habían de los que estaban ahí? Por ahí Carolina? decía que utilizaban como que utilizaban elementos como el uranio y demás. Entonces, Pero eso es un material con el que se usa. ¿Cuál es el concepto científico detrás de la bomba nuclear? Profe, lo de función nuclear, no. Exacto. Exacto. Ese es el concepto científico. Está detrás de la producción de la bomba, por ejemplo, ese es el concepto. ¿Alguno otro que no sea de la fisión nuclear? De los otros experimentos que son más de psicología y de ciencias sociales. La reacción a estímulos, que había uno. Reacción a estímulos, es otro que aparece. ¿Cuál otro? Tercero, por el bronce. Bueno, no sé si este será, pero hay una parte que dice sobre el efecto multiplicador de la reacción en cadena. Esa es la fisión nuclear, pero sí, es el Ok. efecto multiplicador de la reacción en cadena. Pero se entiende, entonces todo conocimiento, ¿verdad? Produce conocimiento, obviamente, pero el conocimiento está agrupado en un concepto científico, ¿verdad? La fisión nuclear, el comportamiento condicionado, ¿cuál otro es el que aparece? Eh, el del bebé es comportamiento condicionado, el de Lombardo también es como una especie de comportamiento condicionado, asunción de roles, ¿verdad? Entonces eso es lo primero, ¿verdad? Hay producción de conocimiento y esa producción de conocimiento tiene conceptos, lo vamos a ver que son importantes. Pero fíjense, y sobre todo creo que en la lectura, para ya ir a la segunda pregunta, una cosa son los conceptos científicos que hay y otros son los conceptos axiológicos, los conceptos valóricos, ¿verdad? Pero vamos a ver esto. Entonces, el grupo de Carolina, Emily, Lady y Jorleni, la relación entre valores y conocimiento. Nosotras no encontramos tal vez una relación como tal. De hecho, discutíamos que, digamos, se obsesiona tanto, ¿verdad?, por llegar a un conocimiento que se deja todos esos valores y la ética de lado sin importar, ¿verdad?, qué tantos sacrificios se tenga que pasar por obtener conocimiento o para obtener conocimiento. Otra vez, ¿cómo es, Emily? Ok, lo vimos más como que por obtener conocimiento se dejan de lado los valores y la ética. Vamos a ver, no sé si este concepto de valores él viene siendo lo mismo de la ética, porque si no lo confundimos. No sé. Ok, bueno, nosotros lo vimos como, o sea, como esos valores que forman parte de la ética, ¿verdad? Que se dejan de lado para poder obtener conocimiento. Ok, pero el problema de la definición es obtener conocimiento no es un valor. O sea, hubiera sido mejor no saber. Es que creo que tomamos esa palabra de valores de forma distinta. ¿Por qué? No entiendo cuál es. ¿Por qué? Lo vimos más como los valores, ¿verdad?, que tiene cada persona. Los valores ¿No? morales o éticos, no sé cuál sea la palabra, digamos. Exacto. Pero ¿por qué eso sería diferente de la ética? No, o sea, viene siendo lo mismo. A lo que me refiero es que, digamos, en nuestro caso, nosotros
creemos, ¿verdad?, que todos esos valores, al menos en estos artículos, se dejaron de lado para poder, o sea, sobrepasaron todos esos valores para poder obtener conocimiento. Fabricio, que tiene la mano levantada. Profe, nosotros estábamos discutiendo sobre eso y más bien lo tomamos que esos valores, digamos, individuales de esas personas, digamos, a nivel individual, generaban como el impulso, digamos, o la motivación para generar el conocimiento, digamos, a partir de esos valores individuales de la persona, digamos, que es lo que quiso, no sé, nosotros lo vemos incluso que podrían, digo, obviamente podrían ser valores y conservadores que fueran en contra de la ética, de la moral y demás, pero servían como impulso y también como ese conocimiento también servía como, o sea, como que estaba en una reciprocidad, digamos, con el conocimiento, como el conocimiento también como legitimaba, digamos, esos valores o los podía transformar más bien, digamos, porque nosotros lo veíamos como, por ejemplo, cuando entramos a la universidad, tal vez teníamos cierta visión de ciertos aspectos de la vida y a partir de no sé, conocimiento, pues, de bases teóricas que uno adquiere más, comienza como a cambiar esa visión del mundo y esos valores que tal vez, o sea, uno deja valores de lado y adquiere nuevos valores y está en eso constante. Ok, está muy bien, Noelia. Profe, a mí me parece bien lo que dice Fabri, solamente que lo de los valores es algo muy cambiante, porque, por ejemplo, para el que hizo el experimento de la cárcel, para él no estaba nada malo al principio lo que estaba sucediendo. Entonces, evidentemente, no es como que usted vaya a dejar los valores aparte, porque es lo que lo motiva, y de hecho las chiquillas y yo como conversábamos sobre eso, de que lo acompañan en la producción de conocimiento, pero son distintos, todos los valores son distintos, ¿verdad? Entonces no puedo decir que algo está del todo bien, porque por ejemplo, lo que estaba haciendo con el experimento al inicio lo considero como algo positivo, pues. Ok. Tal vez hay Y como para agregar a eso, digamos, no necesariamente con eso consideramos que los valores que compartía la persona para experimentar estaban bajo un marco ético, o sea, justamente cuestionábamos eso, pero e incluso, digamos, con lo que dice este autor, que no recuerdo cómo se llama, él dice como que, ¿verdad? Cierto es, o sea, esos valores pueden estar con ciertos elementos, pues, ideológicos, digamos, que justifican o legitiman, digamos, como ciertos intereses individuales y eran valores conservadores. Por ejemplo, la persona que pensaba que la homosexualidad era una enfermedad y que por eso quería generar una reversión de las personas, pero partía de valores, pues, individuales, conservadores, y no necesariamente quería decir que estuvieran éticamente correctos. ok, muy bien. Entonces, hay distintos valores y los valores funcionan como motor, digamos, de investigación. Eh, como motor y como justificación. Eh, y, pero a todo esto una pregunta, que es conocer, eso es un valor, querer conocer, querer saber, eso es un valor. Cric, cric. Después de 4 años de universidad, ¿es un valor o no es un valor? Nadie. Profe, yo digo que no es un valor. No es un Puede estar, valor. puede estar acompañado por valores, pero no es un valor. Querer conocer no es un valor. ¿Todos de acuerdo con Marian? Jerry dice que sí.
Floriela dice que sí, Sharon también dice que sí. O sea que, y Fabricio también. O sea que en todos esos casos lo mejor era no hacer la investigación. Profe, es que depende de por dónde se vea, Ujú. porque viéndolo desde la perspectiva de crear conocimiento y probar esas teorías que tenían, pues sí está bien que los hicieran, pero viéndolo desde la perspectiva de esos valores, de la falta de ética y todo lo malo o todas las cosas negativas que surgieron a partir de eso, entonces pues está mal. Entonces es complejo. Pero yo creo también que no es un valor y querer conocer. Yo hubiese pensado que no tenían que realizar eso necesariamente para conocer y darse cuenta de eso. Creo que en otros comportamientos cotidianos de las personas se puede haber verificado eso y no necesariamente forzar para ver ese conocimiento, digamos, creo yo. Mm. Y bueno, y por ejemplo, en el ejemplo del proyecto Manhattan, ¿qué hubiera pasado si Oppenheimer y Einstein y Fermi habrían dicho, no, la verdad, no vamos a investigar eso, es demasiado peligroso? ¿Qué hubiera pasado? ¿En qué contexto crearon el proyecto Manhattan? Contexto Para de ganar, Para ganar la guerra, ¿no? O sea, ¿y qué hubiera pasado entonces? Que tal vez la otra parte lo hubiera hecho, lo hubiera descubierto primero. ¿Y quién era la otra parte de la guerra? Rusia. No, jamás. Alemania. ¿Y quién gobernaba Alemania en ese momento? Hitler. Hitler. Entonces estuvo mal que hicieran eso. Y era mejor que ganara Hitler la guerra. pero es que por eso es que le digo que depende de cómo se vea o de qué perspectiva, porque obviamente que estaba mejor que ganaran, pero también eso generó muchas cosas malas. Profe, pero permiso, también es que el texto menciona como el objetivo inicial del proyecto Manhattan era la eliminación del nazismo y acabar con Hitler. Y luego menciona que incluso ya Hitler había, y ya se había rendido, ya no estaba dentro de la guerra y que incluso era innecesario, o sea que para qué la usaron, básicamente. Si ya No su se la objetivo mandaron a inicial Japón. había cambiado totalmente, que ahora era y tal vez el que había sido siempre, como acabar con la eterna guerra fría, ¿verdad? De Estados Unidos y Rusia. Muy bien, Laura. Claro, vean que va cambiando la cosa. Y vean que también vean que el ejemplo del proyecto Manhattan eh, nos hace ver esta relación entre ciencia e ideología que le interesa a Sánchez Vázquez, ¿verdad? Porque hay un descubrimiento científico, que es la fisión nuclear, es un descubrimiento científico, es un conocimiento que la humanidad no tenía. Y de hecho, el artículo dice que Rutherford consideraba que era un descubrimiento científico, pero él no le veía ninguna aplicación práctica a ese descubrimiento. O sea, era un descubrimiento que no sabíamos para qué podría servir, pero era un descubrimiento científico. Hasta que, ¿cómo se llama este húngaro? Lalo Haslal, se me olvidó el nombre siempre de él, que es el que empieza todo. Leo Szilard y Eugene Wigner.
Claro, y el proyecto va cambiando y además tienen objetivos y valores distintos los científicos y los militares, ¿verdad? Hay inclusive un fragmento de Niels Bohr, que es como el maestro de Oppenheimer, que es un físico famoso también, que creía que la energía nuclear podía llevar a la paz, ¿verdad? Y que por eso es que había que hacerlo, porque si había, eso luego va a tener un nombre, que es el equilibrio del terror, se le llama eso, que es entre dos enemigos acérrimos, la única forma de mantener la paz es que los dos sepan que pueden aniquilar al otro. Y por el miedo de que el otro lo aniquile, ninguno de los dos va a actuar. Eso se llama el equilibrio del terror, que es lo que creía Bohr que iba a pasar con la bomba, ¿verdad? Que de hecho pasó. Ninguno de los dos usó la bomba uno contra el otro. Contra el único caso en el que alguien haya usado la bomba atómica es Japón. Pero Laura señala muy bien, muy buena lectura, que claro, la cosa empieza diciendo, bueno, vamos a usar la bomba, vamos a hacer la bomba porque si no, los nazis la van a tener primero. Y en ese caso, hacer la bomba está justificado, ¿verdad? Luego aparece los problemas éticos, que es, bueno, parece que vamos a ganar la guerra sin la bomba, ¿para qué la vamos a seguir haciendo? Si podemos ganar la guerra con métodos convencionales. Luego aparece un tercer dilema, que es, bueno, parece que el objetivo con el que íbamos a hacer para ganar, para construir la bomba, que es vencer a los nazis, ya no es el objetivo. El objetivo es vencer a los rusos, que en ese momento eran aliados de los norteamericanos, porque los dos estaban combatiendo contra Alemania. Y ahí hay un primer grupo de científicos que se quita, ahí cuando les dicen que ese es el verdadero objetivo. Y dicen, no, yo no sigo, ¿verdad? Por más que sea muy importante científicamente, no voy a seguir. Y tercero, ya cuando la tienen, el tema es si se tiene que utilizar o no, ¿verdad? Y al final, como ustedes saben, la guerra termina con la bomba. Ese es el último acto de guerra, ¿verdad? Es decir, las bombas caen el 6 y 9 de agosto en el 45 en Hiroshima y Nagasaki, y la rendición de Japón es 2 días después, el 11 de agosto. Y ahí acaba la guerra, ¿verdad? La última guerra mundial. Entonces, hay distintos, pero ahí fíjense que hay una relación distinta entre conocimiento y valor, ¿verdad? Y fíjense que todos los que participan del proyecto tienen valores distintos, ¿verdad? El militar, Grimes, que es el que dirige el proyecto, su valor es un valor guerrerista y anticomunista, digamos. Es, vamos a dominar el mundo, vamos a dominar a los rusos y teniendo la bomba, nadie se va a volver a meter con nosotros. Nos vamos a transformar en una superpotencia. Es un valor, ¿verdad? Hay otro valor que es, por ejemplo, el del Niels Bohr, que es, yo estoy a favor de la paz, pero la única forma en la que podemos alcanzar la paz es con un equilibrio, o sea, vamos a alcanzar la paz por miedo, ¿verdad? Es una cosa así, que es, como todos nos podemos liquidar entre nosotros, nadie se va a liquidar porque sabemos que todos nos podríamos liquidar. Entonces, por eso, nadie va a usar la bomba. Y así se va a conseguir la paz. Y habría un tercero, que sería, en la lucha contra los nazis, podría ser que la bomba tuviera sentido de ser construida, pero ya que los nazis van a ser vencidos, no tendríamos por qué construir la bomba y deberíamos dejar la energía nuclear así como está y no usarla, ¿verdad? Ni para bomba ni para nada. Y son tres valores distintos, ¿verdad? Y todos actuaron juntos en la construcción de la bomba, en la producción de un conocimiento científico.
¿verdad? Y de una tecnología. Son tres valores distintos. Y entonces, en la última pregunta, ¿qué relación tiene todo esto con el texto de Adolfo Sánchez Vázquez? Vamos a empezar por el grupo 1, Fabricio, Jerry, Judith, María, Gabriela. ¿Qué tiene que ver todo esto con Adolfo Sánchez Vázquez? Profe, nosotros estábamos ahí como comentando un poco de que, bueno, el autor hablaba como todo es parte, ¿verdad?, de la objetividad, pero también él decía que la objetividad pasaba por un proceso, pues, valorativo individual, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues, veíamos que si bien es cierto, pues, ese conocimiento científico, pues, en cierta parte podría ser objetivo, pero pasa por un proceso de valoración individual que va a guiar, digamos, o enmarcar o conducen, digamos, como el proceso de conocimiento. Y también en relación como a la ideología, el autor también mencionaba que pues a veces se genera conocimiento, ¿verdad? Pero ese conocimiento como tal podría estar respondiendo a ciertos valores ideológicos, ¿verdad? O a ciertos principios ideológicos. Pero no necesariamente todo iba a ser ideología, ¿verdad? En este caso se generó conocimiento, pero respondía también a valores ideológicos. En este caso, desde los principios ideológicos o individuales, digamos, subjetivos de cada persona que partían con un interés específico. Ok. Cristel, Hazel, Marian, Melissa y Noelia. ¿Qué tiene que ver todo esto con Adolfo Sánchez Vázquez? Ay, me acabo de acordar que les iba a hacer otra pregunta. Bueno, no importa, ahorita se las hago. Cristel, Hazel, Marian, Melissa, Noelia. ¿Qué tiene que ver todo esto con Adolfo Sánchez Vázquez? Nosotros pusimos lo siguiente: el conocimiento conlleva la transformación de algo, y estos experimentos realizados se logró transformar los saberes que se tenían sobre determinado tema, tales como la bomba atómica y el juego de roles. Entonces llegamos que si, digamos, como en la primera que contestamos, que el conocimiento, como dice Adolfo Vázquez, Sánchez, que el conocimiento lleva a una transformación de algo, que atrás, si no hay una transformación, no hay conocimiento. Entonces, eso fue como con lo que lo relacionamos con la lectura. Ok. Bernardita, Gabriela, Lady. Bueno, nuestro grupo más que todo, ¿verdad? Como decía Fabricio, lo relacionamos con que, bueno, Vázquez habla mucho, ¿verdad?, de lo que es la neutralidad ideológica. Sin embargo, creemos que en estos procesos de conocimiento no solo es necesaria esta neutralidad, ¿verdad? Y menos si viene desde una ideología, ¿verdad? Que en este caso se podría tomar como ese proceso de guerra que se está llevando a cabo, ¿verdad? Por respecto a la bomba. Y entonces se cree, digamos, que el hecho incluso de tratar con otras personas, digamos, para crear eso, es como un conocimiento intersubjetivo, ¿verdad? De todos estos intereses que tenían cada persona, dependiendo de su ideología incluso. Entonces lo relacionamos más que todo ese texto, digamos, respecto a que no necesariamente se basa en esta neutralidad ideológica, sino que también hay conocimientos intersubjetivos y pues que por ende también hay como sesgos de ideología, pero que no necesariamente va a llegar a ser neutral, digamos. Ok. Anthony, Floriela, Jorge, Laura, Sharon. Relación con Adolfo Sánchez Vázquez. Profe, nosotros también lo tomamos como por la línea del grupo de Milena, de que no va a haber una neutralidad como lo plantea el autor, sino que siempre van a estar en disputa las ideologías y los diferentes valores de las diferentes personas que van a estar trabajando en estos experimentos. Carolina, Emily, Lady, Jorlene.
Profe, creo que nosotros nos fuimos por una línea parecida creo que fue Fabricio que lo mencionó, bueno, en los otros grupos, que aquí el conocimiento va a responder a ciertos valores de ciertos grupos, ciertos intereses y no se va a cumplir con la neutralidad de la que hablaba el autor. A ver, me queda una duda de todas sus intervenciones. A ver cómo están. Esto no lo puede responder nadie que estuvo en el grupo que ya expuso Sánchez Vázquez. Entonces están vetados de esta pregunta momentánea. Que es, ¿Adolfo Sánchez Vázquez está a favor o en contra de la neutralidad ideológica en las ciencias sociales? En contra. Está en contra. Entonces, ojo con las intervenciones. Cuando dice, lo que defiende el autor, Adolfo Sánchez Vázquez no defiende la neutralidad ideológica, defiende lo contrario. Defiende que no hay, que no existe la neutralidad ideológica. Que es una ideología de la neutralidad ideológica. Y luego vamos a ver cómo resuelve eso en relación con el problema de la objetividad. Ahora, tengo una última pregunta para incomodarlos, que es retomar el punto. Marian, Floriela y Jerry dijeron, el conocimiento no es un valor. Ok, está bien, no es un valor. Pero entonces, ¿cuál sería el valor? Si no conocer no es un valor, si conocer no es un valor, querer conocer algo no es un valor, ¿cuál sería el Ese valor que defendemos? profe, bueno, La ignorancia. no, digamos, ese conocer en sí, yo no lo veo como un valor, lo veo más bien como una forma de adquirir algo que nos va más bien a dar un valor. Entonces, no sé. O sea, no estoy muy segura de lo que estoy respondiendo, pero yo lo veo de esa manera, digamos. Eso es lo que yo entiendo. Mm. ¿Ustedes por casualidad han visto Batman, de la saga de Nolan? Esta, Batman de Dark Knight Rises y eso, ¿no la han visto? En la que sale Chris Ledger, Yo no, profe. el No, mayor profe. popular. ¿No les gusta ver Batman? ¿Nunca han visto Batman? No, nunca la he visto. Oh. Según yo, toda la gente joven le gustaba ver Batman. Pero saben quién es Batman, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, en la película que ustedes pueden no haber leído Adolfo Sánchez Vázquez, pero tienen que haber visto Batman, la saga de Nolan, para este curso, porque hay que verla. Hay varias películas, pero hay una donde bueno, Batman sí saben quién es, ¿verdad? Pero hay un episodio donde aparece uno de los rivales de Batman que se llama Harry Two Faces, Harry Dos Caras, ¿verdad? Que es uno de los malos de la serie, ¿no? Como el Guasón y como el Pingüino y así, pues, ¿no? Batman se enfrenta a los enemigos. Y Harry Two Faces originalmente era un fiscal de distrito muy querido, digamos, ¿saben qué es un fiscal, verdad? Como el abogado del Estado que acusa como a los narcotraficantes y a los delincuentes y así, digamos, como el fiscal es el que se encargó el fiscal de la República, es el que se encarga de, por ejemplo, de tener la acusación contra H. Solís y contra Meco y todos, el fiscal es el que hace eso. Entonces, Harry Two Faces es originalmente Harvey Dent, que es un fiscal de distrito muy querido, que algo le pasa y se transforma en un tipo malo, ¿verdad? Y hay un diálogo entre Batman y el comisionado Gordon, que es el jefe de la policía,
donde Batman se echa la culpa a él de haber matado a Harry Dent, ¿verdad? Porque dice, la ciudad necesita héroes. Y si la gente se da cuenta que Harvey Dent en realidad no es el fiscal que ellos querían y el héroe que él era, que la gente cree que es, sino que en realidad es Harry Two Faces, que es el delincuente más malvado, digamos, de Ciudad Gótica, sería el acabose de Ciudad Gótica, ¿verdad? Entonces, hola, estoy hablando, sí, de Ciudad Gótica, de Batman y Harry Two Faces, porque hay una pregunta. Entonces, ¿ves? Hay que ver Batman. Es parte de la cultura general de los niños. Y las niñas. La cosa es que Batman y el comisionado Gordon deciden no contarle a la ciudad que Harry Two Faces es Harvey Dent, ¿verdad? Por el bien de la ciudad. Entonces, la pregunta es, ¿eso que hizo Batman está bien? Es mejor no saber. ¿Ustedes qué preferirían? Si me es incómodo. Carolina, Calderón. Batman y el comisionado Gordon no hicieron bien. Profe, yo tampoco he visto Batman. Bueno, sí, pero ya le conté. ¿De qué trata? Está bueno que uno le oculte la verdad a alguien porque le va a producir mucho daño. No sé, profe, está complicado saber si lo hicieron bien o lo hicieron mal, pero ¿Por qué? porque es como una contradicción, porque si después se entera, va a ser como peor el daño, porque se lo oculté durante determinado tiempo. Pero si se lo cuento, también le va a producir daño. Entonces, como, no sé, siento como que aplazar el daño, tal vez. Es que no sé, no vi su alma, entonces no sé si después se da cuenta, pero No, pero es que es indiferente. La pregunta es, si hay un conocimiento que va a producir daño y que ustedes saben que va a producir daño, usted de todas formas lo produce o no lo produce. Piensen en alguien que ustedes quieren y ustedes saben algo que saben, es algo. Y esta otra persona no lo sabe. Y ustedes saben que les va a producir daño sí, emocional, amistoso. ¿Se lo cuento o no se lo cuento? sí, sí, el hecho de que lo sepa, si es necesario que lo sepa por alguna razón, sí, pero si es indiferente que lo sepa o no, mejor no se lo cuento si le va a hacer un daño. Y O es que pasa sea, también por tenemos un aspecto de derecho, una profe, defensora de también. Batman. Perdón, Fabricio, te interrumpí, no te escuché. Es que pasa también, es que depende del contexto, porque depende lo que yo voy a ocultar también. Si, vamos a ver, es como que yo no le diga a alguien que va a morir y que simplemente se muera un día. O sea, es un derecho de la persona saber. O sea, hay ciertos aspectos que son derechos de las personas. Entonces, sí, yo simplemente no puedo ocultar algo que es un derecho de la persona. Violentar, te estaría violentando no el sufrimiento, sino también un derecho de esa persona. Hay una gran película que trata sobre eso, por cierto. Entonces, Fabricio, también de acuerdo con Batman. Tenemos dos defensores de Batman. Laura, Profe, yo digo que al final no se tiene que ocultar ningún conocimiento, porque básicamente de lo que estamos viendo, también lo decía la lectura, el conocimiento no es ni bueno ni malo. La energía atómica no era ni buena ni mala, lo que era malo o lo que se puede juzgar o
es realmente las acciones que se toman con respecto a esto. Entonces, desde mi perspectiva, sí se tiene que decir la verdad porque es conocimiento y ya está. Lo que repercuta después de eso, son valores y acciones personales. Bueno, muy bien. Tenemos a alguien que no defiende a Batman, ¿verdad? Pero yo tampoco defendí a Batman, porque yo dije que Depende de las pues, circunstancias. Dijiste, ¿no? por eso, digamos, porque pasa por, por una cuestión de derecho, digamos, pero no por eso no ocultarla. Pero depende de las circunstancias significa que si son circunstancias dolorosísimas, es mejor no contarlo. Es que igual es un derecho. Ah, pero entonces no hay circunstancias. Bueno, entonces no sé si de acuerdo, o sea, ¿Hay bueno, no sé, a mí circunstancias sí o no me hay suena. circunstancias? Porque Laura dice, el conocimiento es conocimiento, es mejor saberlo que no saberlo y ahí nosotros veremos qué hacemos con eso que sabemos, ¿verdad? Sabemos que nos podemos destruir, sabemos cómo hacerlo, vamos a ver qué hacemos con eso. Si hay circunstancias, ¿qué es lo que dice Batman? Y lo que dice el comisionado Gordon. Es decir, hay un conocimiento que es tan catastrófico saberlo que mejor no lo hagamos, porque sería peor para la ciudad. Bueno, vos pones un ejemplo sobre eso, que es, por ejemplo, si uno se va a morir y uno sabe que la otra persona se va a morir, ¿qué hace uno? ¿Se lo cuenta o no se lo cuenta? ¿Qué No, harían? yo sí lo contaría. ¿Por Yo qué? también. ¿Por qué? ¿No le estarían ahorrando una angustia a las personas? Yo pienso que de cualquier manera en algún momento se va a dar cuenta y va a ser peor porque dice, lo escondieron. Claro, es que aquí aparece, esto es un debate muy viejo y muy interesante, y por eso es que el Batman de Nolan es tan bueno, porque hay, fíjense que en política social y en política pública, uno podría razonar mucho así. Es parte de la muy vieja y muy tradicional, y hay mucho escrito sobre eso, hay muchos autores que defienden lo que hizo Batman y lo que hizo el comisionado Gordon antes de que existiera la película, que es, ¿qué pasa si en una sociedad hay un conocimiento existen o no existen conocimientos que la gente no debería tener? Esa es la primera pregunta. O la gente tiene derecho a saber todo. Se lo pregunto. ¿Y qué pasa si hay un conocimiento que es demasiado doloroso y que es peor el efecto de conocerlo? ¿Verdad? Entonces, hay muchos autores como Platón, como Burke, por ejemplo, que sostienen que hay conocimientos que la sociedad no debería tener porque la gente no está preparada para tenerlo. Y entonces el efecto de que ese conocimiento vaya a personas que no tienen la capacidad de entender qué es lo que significa eso es peor para la sociedad porque eso genera anarquía y caos y desestabiliza la sociedad. Entonces es mejor que no sepa y que solo sepa un pequeño grupo de gente que sí sabe qué hacer con esa información, ¿verdad? Eh, y esa es una posición muy vieja, muy antigua y hay mucha gente que ha razonado por ese lado, ¿verdad? Sí, Laura. No, profe, eso se me ocurrió un ejemplo nada más para mencionarlo. Tal vez si han visto esta película que salió hace poco en Netflix de No miren arriba, algo así, que es como que descubren que va a caer un meteorito en la Tierra básicamente y todos se van a morir y los científicos hablan de eso. Y al finalmente ese se me ocurrió que ese era un ejemplo de conocimiento, ¿verdad? Que la gente tal vez les podría evitar dolor y sufrimiento, ¿verdad? Saber que se pueden morir en cualquier momento porque algo va a caer en la Tierra. Y al final, como la pregunta si iba a causar un efecto o no, que lo supieran, al final lo saben, pero lo que el conocimiento en sí no es nada, porque a la gente no le importa. Entonces, es como lo contrario a esto. Por eso el ejemplo ahí nada más. Claro, fíjense que hay,
fíjese que en nuestra sociedad existe eso, ¿verdad? Por ejemplo, hay algunas cosas que se llaman secretos de Estado, por ejemplo, eso existe en política pública, ¿verdad? Es decir, nosotros sabemos, o sea, nosotros tenemos derecho a saber, no sé, cuánto gasta la universidad en becas, tenemos derecho a saber cuál es el salario de los trabajadores del ICE, cuánto invierte el país en pagar la deuda pública, todo eso tenemos derecho a saber, y si no nos lo dan, podemos reclamar por la vía del derecho, digamos, para saber qué, ¿verdad? Pero el Estado considera que hay algunas cosas que la gente no debería saber, ¿verdad? Y es peor que lo sepa, ¿verdad? Y luego aparece como estos dilemas, ¿verdad? Que es, ¿qué pasa si yo sé algo que sé que la otra persona va a sufrir mucho, si lo sabe? Estoy obligado a contárselo porque es más importante saber la verdad y la verdad siempre es un valor. O puedo arrogarme el derecho de tutelar a la otra persona y decir, bueno, es que esto es muy doloroso para ella y o puede ser catastrófico o puede generar caos y entonces mejor, no, mejor que no lo sepa, ¿verdad? Eso es muy interesante porque eso es un debate que tiene que ver con la ideología también y con la política pública y con la historia de la filosofía, porque ha habido, y es un debate que también ustedes tendrán durante su labor profesional, digamos, como trabajadores sociales, pero también en la vida político-práctica, ¿verdad? Por ejemplo, hay un grupo, con uno de los grupos con los que empezó la filosofía, que se llaman los pitagóricos, son los seguidores de Pitágoras, ¿se acuerdan del teorema de Pitágoras? De la suma de los cuadrados de los dos catetos es igual que el cuadrado de la hipotenusa, que son los primeros grandes descubrimientos científicos que existen, y que eso permite construir ciudades, permite construir puentes, permite descubrimientos astronómicos. Los pitagóricos, por ejemplo, consideraban que no todo el mundo estaba preparado para entender las matemáticas. O sea, que el conocimiento que venía de las matemáticas era demasiado profundo, porque era la música del cosmos, digamos, era el lenguaje del cosmos, y que en primer término no todo el mundo estaba preparado para saber matemáticas. Entonces ellos eran gnósticos, que eso quiere decir solo los que pasan por la iniciación de la secta pitagórica, del grupo de los pitagóricos, pueden eventualmente aprender el conocimiento. Tiene que haber una iniciación, porque eso no puede ser que todo el mundo lo sepa. Porque no todo el mundo está preparado. Pero además, la gente no debería saberlo. Esa era la posición de ellos. Entonces, solo sabían matemáticas ellos. Y el resto de la población en Grecia no sabía. Y la leyenda dice, esto no se sabe si es verdad o no, pero es parte de la chismografía de la historia de la filosofía, que bueno, de Pitágoras no se sabe si existió o no, es una figura como Jesús de Nazaret también, que no hay certeza histórica de que haya existido, o si es el nombre de varias personas a la vez, no está muy claro si existió o no. Pero lo que dicen las leyendas es que Pitágoras murió lo asesinó un correligionario, digamos un seguidor de la secta pitagórica. Y lo que se estima que pasó fue que Pitágoras contó cómo es que funcionaba el teorema de Pitágoras, lo que hoy nosotros conocemos como el teorema de Pitágoras, y que eso era una falta a la secta. Y luego ha habido otra gente, por ejemplo, en ese caso como Platón, como Borges, que les parecía que el conocimiento tenía que que estaba al acceso de todo el mundo, que todas las personas podían saber matemáticas, inclusive los esclavos, porque la razón era de las cosas mejor repartidas que tenía la humanidad. Pues todo el mundo debería saber. Entonces, eso es un debate interesante, que es,
el conocimiento está al acceso de todo el mundo, ¿o no? Todos podemos conocer, ¿o no? Y la segunda es, con todos los conocimientos que tenemos, todo el mundo debería tener acceso a esos conocimientos, ¿sí o no? ¿Y por qué? ¿Y qué pasa con los conocimientos que son catastróficos? ¿La gente debería tenerlos o no? La gente debería saber que Harvey Dent es en realidad Harvey Two Faces. Digamos, si uno de ustedes supiera que en realidad el profesor ya le puso las notas a todo el mundo y todo el mundo se va a sacar un 4, ¿es algo que debería contarle a los demás o no? ¿Qué creen? Ahí sí, porque ya de todos modos se van a enterar, antes o después. Pero eso es muy doloroso, ¿o no? O puede dejar que se entere con la profesora, de todos modos se van a enterar. ¿Cómo sabes que va a ser Pero doloroso, igual profesor? sacamos una mala nota a pesar de cómo nos sintamos. O sea, al final no es, o sea, ¿por qué debería ¿Qué preferirían pensar? ustedes? ¿Saber o no saber? Sí, me haría un poco igual, profe, no sé. Que ya da igual, porque ya de todos modos ya sacamos mala nota, entonces lo dicen antes, lo dicen después. El mismo resultado. ¿Es el mismo resultado, les parece? Da lo mismo, piénsenlo bien. ¿Qué pasaría si ustedes saben que ya tienen seguro un 4? No importa qué hagan, el profesor les va a poner un 4. En realidad no sería lo mismo, porque si yo no sé en ese momento que usted me va a poner un 4, yo me puedo esforzar para poder ganarme 10. Pero si en ese momento a mí me dicen que yo me voy a ganar un 4, no importa el esfuerzo que yo haga, entonces ¿para qué me voy a esforzar si igual me va a poner un 4? Por ejemplo, uno podría decir, bueno, si igual voy a sacar un 4, ¿para qué voy a seguir llegando a clases? Mejor, no sé. Paso el último año de mi carrera, no sé, practicando Zumba, no sé, lo que sea que ustedes quieran hacer. ¿Verdad? Judy dice que aquí todos son seguidores de Marvel. Bueno, entonces buscaré ejemplos de Marvel. Pero entiende, este es el asunto, ¿verdad? Entonces, ahí también hay un tema que no está en Adolfo Sánchez Vázquez, pero lo veremos en CISEC. Digamos, lo traje a colación porque es un tema que aparece más adelante, que es... Entonces, pensé que ya habían hecho el examen. No estoy entendiendo la parte que está aquí a la par del... Sobre el ejemplo que habías dado, profe. Sí, es que no entiendo el de la nota del comentario de 4. Laura y de Cristel, o sea, no sé cuál es el enredo. Ah, es que pensamos, digamos, entendimos que ya habían hecho las actividades, todo lo que tienen que hacer para el curso y la nota había sido un 4 y le iban a poner un 4. Sí, Sabemos eso que todavía había que hacerlo. sí. O sea, la pregunta es, digamos, hay una de ustedes que sabe que a todos les voy a poner un 4. Ya, y que esa va a ser la nota de todo el mundo. ¿Por qué? No sé. Porque es lo que me sirve de ejemplo. Que obviamente no lo voy a hacer y no lo puedo hacer, es prohibido, pero esto es un experimento mental, ¿verdad? Entonces, ¿es mejor saber o no? Ese es el asunto. O sea, si hay algo muy malo o muy demoledor o muy eh, poco edificante, es mejor saber o no, por mejor proteger No, a los demás. profe, en ese caso yo sí prefiero saberlo. Claro, porque uno dice, bueno, ya sabiendo que está mal, pues yo decidiré cómo paso el rato malo que voy a pasar, ¿verdad? Cómo lo enfrento, ¿verdad? Hay algo ahí como que le dice a uno que, bueno, creo que fue, fíjense qué interesante, porque Marian dice, y está bien razonado, porque Marian dice, el conocimiento es otra cosa, ¿verdad? Conocimiento no puede ser un valor porque es la producción de un conocimiento y los valores es otra cosa, que es, ¿qué hago yo con eso que conocí? ¿Verdad? Está bien, buen razonamiento. Pero eso
plantea el otro problema, que es si el conocimiento no es un valor en sí mismo, es decir, significaría que habría algunas condiciones en las que sería preferible no conocer. Y ahí empieza el relativismo, ¿verdad? Que es el caso con Fabricio y el caso con Batman. Bueno, entonces, ¿en cuáles condiciones nosotros podríamos tomar la decisión de que es mejor que la gente no sepa? ¿Verdad? Que ahí plantea el problema de quién va a decidir eso, por qué lo va a decir eso, cuáles son los criterios, y si eso en el fondo no es tratar a los demás como si fueran niños pequeños, ¿verdad? Que es el único caso en el que la sociedad acepta, digamos, esconderle cosas, ¿verdad? No decirle la verdad, que es en el caso del tutelaje de personas pequeñas. En ese caso, a veces sí, uno les dice, no hay chocolates, ¿verdad? Pues, ¿por qué no? Si no se los comen todos, no pueden comérselos todos. Es una mentira, pero como los padres podemos hacer eso, se tutela decirles que no hay chocolate ya en la despensa y que se acaban. No pueden hacer, aunque no sea verdad, hay que siguen habiendo chocolates en la despensa. Que es de los pocos casos, pero ahí el problema es si eso es extendible a los adultos. ¿Verdad? Ese es el punto. Entonces esas son las discusiones que hay. Bueno, son las 2:43, muy interesante estuvo esta intervención de ustedes. Vamos a hacer una pausa cortita porque todavía hay que ver un poco de Adolfo Sánchez Vázquez. Entonces vamos a descansar 17 minutos. Vamos a regresar a las 3 en punto. Y ahí terminamos de ver este tema de Adolfo Sánchez Vázquez. Entonces a las 3 regresamos en punto. Hola, ya regresamos. ¿Están por ahí? Hagan así para saber que ya están ahí. Un carnaval de diversión y alegría y ideología. Entonces, Adolfo Sánchez Vázquez. Este autor, bueno, voy a hacer una presentación como de las cosas que son más importantes que retengan. Uno, Adolfo Sánchez Vázquez, a diferencia de Luis Villoro, ¿verdad? Habíamos dicho, Luis Villoro defiende un concepto estricto de ideología, es decir, la ideología es una forma de conciencia falsa, ¿verdad? De ideología, por lo tanto, la ideología es una forma de conciencia falsa. ¿Eso qué implicaciones tiene? Que toda ideología, o sea, que una ideología no puede ser portadora de conocimiento verdadero. Y por eso él usa un concepto estricto de ideología. Entonces, Adolfo Sánchez Vázquez y también Luis Althusser, el autor que vamos a ver la próxima semana, que va a ser súper entretenidísimo. Es un autor, por cierto, que el profesor estima mucho, le gusta mucho. Y la lectura es una lectura muy interesante, muy densa, muy interesante. Adolfo Sánchez Vázquez y también Luis Althusser defienden un concepto amplio de ideología. Entonces, pregunta de complete del examen del profesor. ¿Quiénes defienden un concepto estricto de ideología? Luis Villoro. ¿Quiénes defienden un concepto amplio de ideología? Adolfo Sánchez Vázquez y Luis Althusser. Este concepto amplio de ideología está fundado en que Sánchez Vázquez distingue ciencia como cosas distintas, o sea, para él no puede ser un solo paquete. O sea, el problema de conciencia, de definir la ideología como una forma de conciencia falsa,
es que vuelve todo como un solo paquete, el nivel epistemológico, el nivel sociológico, el nivel político, y él introduce otro tema que es muy importante para él, que no está en Villoro o está con menos fuerza, que es cuál es el lugar de los valores en todo este debate. Entonces, Sánchez Vázquez es interesante porque introduce el tema de la relación no solo entre ciencia e ideología, entre conocimiento adecuado y representaciones del mundo asociadas a tu lugar social, ¿verdad? Que sería como esa dimensión sociológica. Sino que además, ¿cuál es tu actitud hacia ese lugar social y hacia esa sociedad que produce estas representaciones y que produce este conocimiento? Introduce eso. Pero entonces, para él, ciencia, ideología y valores tienen tres niveles distintos que se entrelazan entre sí. Por eso, yo les digo que le pongan mucha atención, sobre todo a el concepto 3, ¿verdad? La tesis 3 de Adolfo Sánchez Vázquez. Está aquí. ¿Verdad? Donde dice, la ideología es, esta sería la definición, ¿verdad? Aquí podríamos tener la definición como en preciso. La ideología es, A, en primer término, un conjunto de ideas acerca del mundo y la sociedad que, B, responde a intereses, aspiraciones e ideales, de una clase social. Vean qué interesante, porque él dice, claro, son un conjunto de ideas acerca del mundo y la sociedad, pero esas ideas vienen ¿de dónde? De los intereses, de las aspiraciones y de los ideales. Y vean que distingue las tres cosas, porque es que es diferente. Una cosa es mi interés más inmediato. Por ejemplo, ustedes podrían tener el interés de que la clase termine rápido y poder descansar más. Eso sería un interés inmediato. Podrían tener una aspiración que es que, no sé, terminar la carrera y tendrían un ideal que es, no sé, el trabajo social que más les gustaría tener a ustedes, ¿verdad? Y son tres cosas distintas, ¿verdad? El interés es más inmediato, la aspiración es algo que tiene que ver con el interés, pero es algo más, es hacia dónde usted quisiera dirigir su vida, y el ideal es, no, la aspiración sería que, en qué quiere transformar usted su vida, digamos, eso sería una aspiración, y el ideal es una cosa que no necesariamente uno va a lograr en la vida, pero que gobierna sus acciones, ¿verdad? Uno puede ser que nunca llegue hasta ahí, pero hace que uno se dirija hacia allí, ¿verdad? Es un poco como Eduardo Galeano dice que esa es la utopía, ¿verdad? Que podríamos en este caso usarlo como ideal, que podríamos ser como sinónimos, ¿verdad? Sí, se pueden usar como sinónimos. Pero él decía sobre la utopía que la utopía es como el horizonte, ¿verdad? Que es uno no llega al horizonte, pero camina hacia el horizonte, y el horizonte es lo que le da sentido al caminar, ¿verdad? Uno no camina a lo loco, sino que uno camina hacia el horizonte, y nunca llega al horizonte, pero es lo que dirige el caminar, ¿verdad? Entonces, los ideales serían un poco eso. Uno puede ser que no llegue nunca al ideal, de hecho uno no llega al ideal, pero, uno se dirige hacia él, camina hacia él, ¿verdad? Y eso es lo importante del ideal, ¿verdad? De una clase social, en un contexto social dado, y C, aquí es donde interviene el tema, guía y justifica el comportamiento práctico de los hombres acorde a esos intereses, aspiraciones e ideales. Entonces, el polaco del que habla el texto sobre el proyecto Manhattan, que es el primero que deserta del proyecto Manhattan, él tenía una ideología, él era antifascista,
era antinazi. Entonces, él estaba a favor de ayudar siempre y cuando fuera a luchar contra los nazis. Cuando le dicen que no es solo una cosa contra los nazis, sino que es también contra los soviéticos, y él dice, bueno, Stalin no es un santo y no me agrada, pero los rusos también están combatiendo contra los nazis. Entonces yo no me apunto a eso, ¿verdad? Yo me voy de esta cosa. Entonces ahí su ideología, el antinazismo, ¿verdad? El antifascismo, le sirve ¿para qué? Le sirve para guía práctica, para decir, hasta aquí llega la cosa. O sea, yo empecé cuando este era un proyecto antifascista. Cuando me di cuenta que no era un proyecto antifascista, sino que era un proyecto de dominación mundial, que era un proyecto militarista, que era un proyecto anticomunista, yo no me sumo a esto, yo me bajo del tren hasta que llegamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es que eso no estaba en concordancia con, ¿qué? Con las aspiraciones e ideales que este investigador polaco tenía, ¿verdad? Esta definición amplia de ideología, vean que aquí está todo el paquete de la versión, todo el paquete de Adolfo Sánchez Vázquez. No, las otras tesis también son muy importantes, pero este es particularmente importante, este es muy densa, muy importante, ¿verdad? Dice, esta definición amplia de ideología, entonces, Adolfo Sánchez Vázquez tiene una definición amplia de ideología, no tiene una definición estricta de ideología como Villoro. Toma en consideración tres aspectos fundamentales de ello. Ok, la ideología tiene tres aspectos fundamentales. Su contenido teórico, su génesis o raíz social y su uso o su función práctica. Ok, entonces la ideología tiene tres aspectos fundamentales: el contenido teórico, la génesis o raíz social o el uso y su función práctica. Por su contenido, la ideología es un conjunto de enunciados que apuntan a la realidad y a problemas reales y entrañan explícita o implícitamente una valoración de ese referente real. Este contenido no es necesaria o totalmente falso, puede ser verdadero o contener elementos de verdad, pero incluso en este último caso, no se reduce a sus elementos puramente teórico-cognitivos. Comprenden juicios de valor, recomendaciones, exhortaciones, expresiones de deseo. La concepción de la ideología como total y necesariamente falsa, como una forma de conciencia falsa, que es la tesis de Villoro y también la tesis de Lukács, es una generalización ilegítima de una forma particular, concreta de la ideología. Nuestra definición, en segundo lugar, pone en relación este contenido teórico con los intereses, aspiraciones e ideales de una clase social, condicionada históricamente por el lugar que esa clase ocupa respecto del poder y el sistema de relaciones de producción. Entonces, nuestra ideología comprende pues tres aspectos: el teórico o nociológico, el genético o social, el funcional o práctico. Entonces, ¿qué es lo que quiere señalar Villoro aquí? Que cuando uno dice que algo es ideológico, la pregunta sería ¿en relación a qué? ¿En relación a qué está diciendo que es ideológico? ¿Verdad? Lo que le parece es que todas las ideologías, no importa cuáles sean, tienen, o sea, no son, ¿cómo decirlo? Las ideologías, incluso las que más claramente nosotros sabemos que son ideologías, por ejemplo, los mitos, ¿verdad? Que vimos no lo vimos aquí, lo vimos con tercero. Los mitos, como el mito de Odiseo o de Zeus, ¿verdad? Sí, lo que se lee en la Ilíada y la Odisea, ¿verdad? El mito de Perséfone y Demeter. Uno claramente sabe que son ideologías, inclusive esas ideologías hablan de lo real, tienen un contacto con la realidad, o sea, no son una fabulación, ¿verdad? Sino que inclusive el mito de Demeter, por ejemplo, y el mito de Perséfone, hablan en un aspecto de lo real, que es en el mundo existen las estaciones, eso es real. Hay un momento en el que los seres humanos no podemos cosechar, porque la tierra está congelada. Entonces no se puede cosechar, ¿verdad?
entonces hay un momento real, inclusive en el mito. Puede ser una primera forma de conocimiento que se puede transformar, sí, luego, ya en una cosa, en una región ideológica como tal, petrificada, o puede dar paso a un proceso de conocimiento más profundo, más científico y más racional, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los grandes mitos judeocristianos con el que hemos sido formados, que nosotros vivimos bajo la influencia de los mitos judeocristianos, es que cuando el mito judeocristiano lo que dice es que la sociedad se formó porque originalmente había un paraíso que se llamaba el Jardín del Edén y los seres humanos engañados por el diablo comimos del fruto de todas las ciencias, ¿verdad? Y ahí primero nos dimos cuenta de que estábamos desnudos, ¿verdad? Y a partir de ahí fuimos expulsados del paraíso y fuimos castigados con dos cosas. Uno, parir con dolor y otro, ganarse el pan con el sudor de la frente. Y desde entonces, digamos, estamos esperando el regreso del segundo paraíso. Pero ese es el mito judeocristiano, ¿verdad? Que claramente es un mito. Pero, aunque sea un mito, habla de lo real, tiene una referencia con lo real, que es el hecho de que los seres humanos tenemos que trabajar, ¿verdad? Que a diferencia de la relación espontánea que los animales tienen con la naturaleza, los seres humanos necesitamos trabajar para vivir, ¿verdad? Somos los únicos animales que trabajan, es decir, que tienen la capacidad de manera consciente modificar la naturaleza y el mismo movimiento modificarse a sí mismos. Esa es la definición de trabajo, ¿verdad? Porque obviamente los otros animales modifican la naturaleza, digamos, las hormigas modifican la naturaleza y el ganado cuando pasta por los bosques también modifica la naturaleza, pero no lo hacen a conciencia, ¿verdad? En cambio nosotros lo hacemos a conciencia y eso le decimos trabajo. Y en ese momento, y en el momento en que trabajamos, además, nos volvemos conscientes de nosotros mismos, ¿verdad? Hay un texto muy interesante de Federico Engels que se llama El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, pero es una cosa que también está muy estudiado, supongo en antropología, con Chant, ustedes lo estudiaron en algún momento. Digamos, hay un acuerdo muy general de los antropólogos que el trabajo fue fundamental en el desarrollo de la humanidad, ¿verdad? Entonces, inclusive el mito judío cristiano dice algo que es muy importante, que es los seres humanos parece que tenemos que trabajar, ¿verdad? Y también lo de parir con dolor tiene que ver con un aspecto de la realidad, que es el trabajo modificó la estructura biológica de los seres humanos y produjo una serie de cambios inesperados para la naturaleza. Uno, por cierto, este libro, si alguna vez tienen, lo tengo aquí al frente, voy a hacer publicidad. Si alguna vez tienen chance de leérselo, un gran libro, Wanderlust, se llama La historia del caminar, que es, los seres humanos caminamos erguidos. Y esa es una gran pregunta, ¿por qué hicimos eso? ¿Verdad? Porque yo no sé si ustedes lo han notado, y piensen lo que es una cosa muy, muy interesante. Caminar en dos pies es una de las cosas menos funcionales que hay desde el punto de vista del movimiento. Es decir, es una de las ideas, uno de los eventos más paradójicos que pudimos tener, ¿verdad? Porque yo no sé si ustedes se fijan, los animales más rápidos no son bípedos,
De hecho, el movimiento de los bípedos los hace más lentos, ¿verdad? Entonces, los animales más rápidos corren en 4 patas, ¿verdad? Esa es la forma más eficiente de moverse a velocidad, ¿verdad? Entonces, nosotros tuvimos la desventaja de que empezamos a movernos más lentamente, y además una cosa muy importante, que es caminar erguido lo expone a uno más, ¿verdad? Porque hay una razón por la cual los animales caminan en 4 patas, que es, tienen las entrañas protegidas. O sea, toda la parte, digamos, el corazón y el estómago y las entrañas, toda esta parte que es vital para funcionar, están protegidas bajo. O sea, es la zona más protegida de todos los animales, ¿verdad? En cambio, nosotros caminamos expuestos, ¿verdad? Por eso, digamos, las puñaladas tienen tanta historia en la literatura, ¿verdad? Porque es fácil atacar a un ser humano eh, y hacerle un daño vital duradero, porque tenemos las entrañas expuestas, el estómago lo tenemos expuesto, el corazón lo tenemos expuesto. Y eso es raro, eso ocupa una explicación, ¿verdad? Pero tiene que ver con con el momento en el que abandonamos los bosques, empezamos a caminar en la pradera, empezamos a desarrollar el caminar erguido, y empezamos a desarrollar la hipertrofia del tamaño de la cabeza, que tiene que ver con el desarrollo del cerebro y la forma en la que nuestro cuerpo puede soportar tener una cabeza tan grande, ¿verdad? Los seres humanos somos extraordinariamente cabezones, no solo físicamente, sino no solo moralmente, sino físicamente. Es decir, por ejemplo, piensen en los bebecitos, en los niños recién nacidos, ¿verdad? O sea, que supongo que ustedes han visto alguna vez un niño recién nacido. La relación cabeza-cuerpo es una relación 1 a 4, ¿verdad? Es decir, un niño pequeño son 4 cabezas. Los adultos ya tenemos otra relación, que es una relación 1 a 6, ¿verdad? Es decir, cada uno de ustedes mide 6 veces su cabeza. Pero eso es una relación muy grande en relación al resto de animales. Los otros animales no tienen una relación 1 a 6 con la cabeza, es una relación más chiquita. Entonces, eso produjo una anatomía que hace que las mujeres paran con dolor. O sea, que el parto sea doloroso, porque la cabeza es muy grande. Alguna gente que estudia ese tipo de desarrollos biológicos sostienen que la cabeza del ser humano no podría volverse más grande, cosa que nuestra biología ya va a impedir eso, aunque estos son cambios que obviamente ocupan millones de años para que ocurran, porque si nuestra cabeza fuera más grande, las mujeres no podrían caminar. Digamos, las hembras del género humano tendrían que modificarse y no podrían caminar. Pero entonces, esta va a ser el tamaño de nuestra cabeza si es que nuestro género sigue viviendo millones de años, más que está por verse. Pero si siguiéramos viviendo millones de años, parece que no podríamos cambiar ya, o sea que ya llegamos al tope de la capacidad instalada en el volumen de nuestra cabeza. Entonces, inclusive los mitos más obviamente mitos, no son puras fabulaciones, son cosas que hablan de lo real, ¿verdad? Entonces, cuando a Adolfo Sánchez Vázquez le preguntan ideología, él dice ¿en relación con qué? Ideología en relación con el contenido, ideología con relación con la génesis, o ideología en relación con la función práctica, ¿verdad? En el ejemplo, por ejemplo, de producir una bomba nuclear, uno podría decir, por el contenido, eso no es ideológico. Es decir, eso es un conocimiento científico, se llama fisión nuclear. Eso no tiene nada de ideológico, ¿verdad? Laura, cuando estaba hablando más temprano, dice, ese conocimiento no es ni bueno ni malo, es conocimiento, ¿verdad? Claro, por la génesis, uno podría decir, claro, la génesis sí es ideológica, que es ganar la guerra contra los nazis.
Y sería una ideología que uno podría considerar progresista, ¿no? O sea, nos parece bien que los nazis perdieran la guerra. De hecho, nos parece bien que se hicieran esfuerzos en la guerra contra los nazis. Pero entonces lo que es ideológico no es el contenido, sino la génesis del, o sea, la pregunta por a quién le interesa que yo produzca ese conocimiento, ¿verdad? O también puede ser ideológico por su función práctica, que es para qué voy a usar ese conocimiento. Entonces, para Adolfo Sánchez Vázquez, en realidad nosotros siempre tendríamos que distinguir como tres grandes preguntas, que sería lo que determinaría ideología en relación con qué, ¿verdad? Uno es, la pregunta sería, ¿eso es conocimiento? ¿Eso es conocimiento metodológicamente fundado? O sea, es un conocimiento que ha sido producido a partir de un método que nos permita saber que eso es conocimiento verdadero. ¿Verdad? Porque algo podría ser ideológico por eso, porque no es ningún conocimiento metodológicamente fundado, sino que es una justificación del poder, así como en bruto, ¿verdad? Como la ideología monárquica, por ejemplo, que es los, los reyes tienen que gobernar los países porque son descendientes directos de Abraham, por ejemplo. Eso no es ningún conocimiento metodológicamente fundado, es ideología en el sentido de justificación de un poder despótico, ¿verdad? No es conocimiento, ¿verdad? Profe, Sí, Jerry. pero un método no podría ser ideológicamente fundado. Un método, claro, pero es que ahí es donde viene la cosa. El método no. Lo que podría ser ideológico es la génesis. Okay. Esa es la pregunta que hace Adolfo Sánchez Vázquez. Para él el método no. Es decir, si usted tiene un método adecuado, usted va a producir conocimiento que no tenía. Es decir, usted va a producir una verdad que no se sabía antes. ¿Cómo se hace para bombardear los átomos de uranio? Entonces no sabíamos cómo hacerlo y si tenemos un método adecuado, vamos a llegar a saber cómo es que eso se hace. ¿Cómo hago para producir una reacción de animadversión en un niño de 6 años a los ratones, ¿verdad? Que es el otro experimento que hay. Y si el método está fundado, te tiene que dar el conocimiento, ¿verdad? Lo que es ideológico es la pregunta por la génesis. Ahí uno vería la cosa, ¿verdad? Que es a quién le interesa que yo produzca ese conocimiento, ¿verdad? Es decir, qué fuerza social, qué clase social, qué estado, qué categoría social, ¿verdad? Le interesa que yo produzca ese conocimiento, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes son estudiantes y ustedes podrían hacer una investigación, podrían hacerse una pregunta, por ejemplo, para ponerles un ejemplo, que es, ¿cómo aprende uno mejor? ¿Con clases de 4 horas o con clases de 2 horas? Esa podría ser una pregunta de investigación, ¿verdad? Y si usted tiene un método adecuado, va a llegar a un conocimiento verdadero de eso, ¿verdad? Va a llegar a la conclusión que las clases de 2 horas son superiores a las de 4 por estas y estas y estas y estas razones sociológicas y pedagógicas. El 90% de todos los estudiantes que solo tuvieron clases de 2 horas se graduaron con honores y el 20% de los que tuvieron clases de 4 se graduaron apenas con 6. Estoy inventando, no hay ninguna investigación de eso, o al revés, ¿verdad? Da lo mismo. El 90% de los estudiantes que tenían clases de 4 horas sacaban mejores notas que los que tenían clases de 2 horas, lo que sea. ¿Verdad? Esa es la pregunta, y la pregunta es,
ahí el método no puede ser ideológico. El método es cómo yo voy a responder la pregunta, ¿qué es mejor? ¿Una clase de 4 horas o una clase de 2 horas? ¿Cómo voy a construir ese conocimiento? Eso no puede ser ideológico. Lo que es ideológico es ¿para qué? ¿Quién necesita ese conocimiento? Ahí sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno podría decir, bueno, si a los profesores nos pagan por hora, entonces si la investigación la hace un profesor, los profesores podrían estar interesados en que se demuestre que las clases tienen que ser lo más largas posibles para que les paguen más, ¿verdad? Entonces, puede haber un interés, ¿verdad? Y claro, ahí el problema es si ese interés está tempering, está alterando los resultados de la investigación, ¿verdad? Y eso falsearía la investigación y lo volvería algo que no es conocimiento, ¿verdad? Sino que es solo justificación de lo que los profes quieren hacer, ¿verdad? Entonces, pero el resultado no sería un resultado científico, sería de una pura justificación de lo que los profesores quieren, ¿verdad? Pero, digamos, ustedes podrían estar como estudiantes legítimamente interesados en saber qué es mejor. Es mejor que sean clases de 1 hora, es mejor que sean clases de 2 horas, es mejor que sean clases de 28 minutos. Ustedes podrían interesarlos y decir, bueno, vamos a intentar construir una investigación lo más rigurosa posible porque nosotros queremos saber si es necesario o no que las clases duren 4 horas. Y claro, es ideológico, sí, claro, es ideológico. A nosotros nos interesa porque somos estudiantes. Y esa es la razón, ¿verdad? Nosotros queremos que las clases sean lo mejor posible para los estudiantes. Eso es nuestro valor, nuestra ideología. Y por eso es que lo estamos investigando. Está todo bien. Es ideológica por la génesis, no por el resultado, ¿verdad? El resultado que demuestre es el que es, si está metodológicamente fundado de manera adecuada. Y y la otra cosa que puede ser ideológica es por su función práctica. ¿Para qué lo va a usar en concreto? ¿Verdad? Es decir, puede ser que Jerry esté investigando eso porque le interesa, no sé, presentarlo en el próximo congreso universitario y que esa investigación sirva como fundamento para la práctica política de la asociación de estudiantes. Entonces, esa es la función que le va a dar. Es ideológica en ese sentido. Yo quiero, con esa investigación, justificar la práctica política de la asociación de estudiantes y por eso lo estoy haciendo, ¿verdad? Entonces, para Sánchez Vázquez, que algo sea ideológico en la génesis o en la función práctica no tiene por qué transformarlo en una falsedad en el terreno de la investigación como tal, en el terreno del conocimiento. Hay producciones que está muy claro cuáles son su ideología por génesis y por función práctica, y no quiere decir que sean falsas o que sean totalmente falsas. Pueden tener elementos de verdad que se pierden por la ideología, por la génesis y por la función práctica, por el origen sociológico de la investigación y por la función que le quieren dar. El ejemplo que pone Adolfo Sánchez Vázquez, que no es un ejemplo de él, es un ejemplo de Marx, a mí me parece muy claro que es el de la economía política, ¿verdad? Como la obra de Adam Smith y de David Ricardo, ¿verdad? ¿Verdad? Porque lo que dice Adolfo Sánchez Vázquez es, las investigaciones de Adam Smith y de David Ricardo no son falsas en sí mismas por decir que eso es verdad. Son ambos pensadores burgueses, ¿verdad? Ambos, la razón por la que producen La riqueza de las naciones y el texto de Ricardo, que siempre se me olvida el nombre, es porque ellos son pensadores de la burguesía. Ellos quieren que la burguesía se desarrolle como clase social y sus libros cumplen la función práctica de legitimar
la generalización de la forma mercancía, la generalización de las relaciones sociales capitalistas. Eso es lo que ellos quieren. Pero sus investigaciones no son falsas o no son totalmente falsas, ¿verdad? Tanto es así que la teoría del valor-trabajo de Marx es una teoría de Ricardo, ¿verdad? Marx explícitamente dice que es una cosa tomada de Ricardo. Entonces no son falsas en sí mismos, ¿verdad? O tienen aspectos de ese conocimiento que son verdaderos, ¿verdad? Entonces uno tiene que, por eso es que a él no le gusta esa idea de conciencia falsa, ¿verdad? Porque le parece demasiado, ¿cómo decirlo? Como chapucera, ¿no? Como demasiado abarcadora, y habría que hacer una distinción de ideología en relación con qué. Ideología con relación con el contenido, ideología en relación con la génesis, o ideología en relación con la función práctica que va a tener esa investigación, ¿verdad? Y por lo tanto, y aquí vendría el otro elemento, el fin propio, por lo tanto, de la ideología, ¿verdad? Es decir, cuál es el objetivo de la ideología como tal, que eso está aquí, al final de... al final de la tesis 3, que habíamos dicho que es muy importante. Voy. Dice aquí, en esta parte. La ideología, por lo tanto, aspira a guiar su comportamiento y al mismo tiempo que explicarlo, que es el fin propio de la ciencia, trata de justificarlo. Cabe decir que el fin propio de la ideología es precisamente el ejercer esta función práctica de guía y justificación de la acción, mientras que la ciencia aspira a la verdad, representación o reproducción adecuada de lo real, y de este modo puede contribuir a la acción. La ideología tiende a cumplir ante todo su función práctica, adecuando para ello, si es necesario, esa reproducción de lo real, contenido, a ciertos intereses, aspiraciones o ideales. B, aunque esto se traduzca en la mayor parte de las ideologías de clase en un conflicto entre la ideología y la verdad. Entonces, ahí puede haber un conflicto entre ideología y verdad, pero esto sería la diferencia, ¿verdad? La ciencia lo que intenta es la reproducción adecuada de lo real. Eso es lo que intenta, ¿verdad? Por eso tiene un método, porque la pregunta en la ciencia es cuál es el camino con el que puedo reproducir adecuadamente lo real, o sea, la sociedad. Mientras que la ideología sirve para otra cosa, la ideología sirve para guiar el comportamiento y al mismo tiempo para explicarlo y para justificarlo, ¿verdad? Es decir, la pregunta es, ¿por qué estoy haciendo eso? ¿Para qué lo quiero hacer? ¿Verdad? Que fíjense que eso yo creo que tiene una gran implicación práctica para ustedes como investigadores sociales, porque ustedes se pueden plantear un problema científico, un problema desde el punto de vista de las ciencias sociales que quieren resolver, ¿verdad? Es decir, no sé si ya están pensando, ninguno de ustedes ha pensado todavía en qué quiere hacer de tesis, ¿verdad? Es demasiado temprano como para preguntarles. Pero no sé, que quieran, qué sé, cuáles de las que estoy leyendo ahora podría decirles. No sé, que quieran estudiar cuáles son las formas de explotación y organización de los trabajadores de las plataformas electrónicas, por ejemplo, que ese es un problema que quieren hacer. Ustedes quieren demostrar que, no sé, que el nivel de explotación
de los trabajadores de las plataformas es más alto y por lo tanto que sus posibilidades de organización están disminuyendo. Es lo que quieren demostrar, ¿verdad? Y está bien, y pueden hacer una tesis sobre eso. Y de hecho, hay un par de gente que está haciendo una tesis sobre eso en este momento en la carrera. Pero la ideología no tiene que ver con eso, con que si pueden demostrar o no que, qué sé yo, que un trabajador de Uber está más explotado que los mensajeros estándar, digamos, de los restaurantes. Eso es una pregunta de ciencias sociales que podemos decir si es verdad o no es verdad. La pregunta de la ideología no es esa. La pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué quiere saber usted eso? O sea, en función de qué usted quiere saber eso, ¿verdad? Y esa es la pregunta, ¿verdad? Ahí es donde aparecen los valores, ¿verdad? No en la investigación misma, sino en la pregunta de ¿para qué quiere investigar eso? ¿Para qué quiere saber eso? Y además, ¿para qué lo va a usar? Que es una gran pregunta. Y ahí es donde entra la contradicción entre la ideología y la verdad, ¿verdad? Cuando alguien no quiere dar a conocer el sentido real de lo que está haciendo y de por qué está investigando eso que está investigando. Y cuál va a ser el uso real que va a tener eso que se está investigando. Que es el caso de la bomba, ¿no? Que es el caso del general de Grimes, que es el que está a cargo del proyecto Manhattan, ¿verdad? Es decir, él no, ahí hay una contradicción entre la verdad y su ideología, ¿verdad? Y de hecho miente sobre cuál es el objetivo final del proyecto y para qué va a ser usado, y cuál va a ser el uso que va a tener la bomba, ¿verdad? Entonces creo que eso es muy, muy interesante en el terreno de la investigación en ciencias sociales. Luego, hay otro tema que es el que podemos ver sobre todo en las tesis 4 y 5, que es un problema también clásico de las ciencias sociales, que es cuál es la relación entre relatividad y falsedad. O cuál es la relación entre relatividad y verdad. Esa relación, ¿verdad? Porque una cosa que no va a aceptar Adolfo Sánchez Vázquez es el relativismo, que es muy importante. Él se la critica a un autor que se llama Mannheim, que ya casi no se lee, pero que todavía, digamos, aunque ya no se lee este autor, este tipo de problemas siguen siendo problemas centrales para las ciencias sociales contemporáneas, que es, bueno, si todos tenemos nuestro punto de vista, si todos tenemos nuestro lugar social, y si todos tenemos nuestra ubicación en el sistema de clases, ¿cómo es que podemos tener conocimiento objetivo? Si todos tenemos intereses particulares, ¿verdad? Entonces, de esa pregunta se cae en el relativismo epistemológico, que quiere decir que no hay en el fondo conocimiento objetivo. Sino que solo hay conocimientos parciales. ¿Verdad? Adolfo Sánchez Vázquez está en contra de esa idea. Para él, no es verdad que la relatividad del pensamiento necesariamente significa falsedad, sino que el punto de vista, digamos, la localización social, el lugar social de un investigador
lo puede colocar en una posición privilegiada para el conocimiento de lo real. Aquí valdría la pena recordar la historia con la que empezamos el curso, ¿verdad? Que es la historia del traje nuevo del emperador, ¿verdad? Es decir, uno podría decir, bueno, el emperador, los cortesanos, los truhanes, ¿verdad? Truhanes. Los adultos del pueblo y el niño, todos tienen intereses particulares, todos tienen lugares sociales, todos tienen pertenencia a alguna de las clases sociales que existen en esta sociedad que narra Andersen. Pero eso no quiere decir que entonces el conocimiento de todos del fenómeno sea relativo y por lo tanto equivalente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final el conocimiento del niño es el conocimiento verdadero. Es decir, el niño es el que dice, el emperador está desnudo, no hay vestido. Y esto es el conocimiento verdadero. No es el de los cortesanos que decían que el vestido era bellísimo, ¿verdad? Lo mismo que los truanes, lo mismo que los adultos. Este conocimiento, esta afirmación es falsa, por lo que fuera, ¿verdad? Porque te creíste el cuento, porque tenías miedo de decir la verdad, porque te adaptaste a la presión social, porque tenías un interés directo de estafar al emperador, por lo que fuera, esto es mentira y esto es verdad. Pero para acceder a esta verdad, a que el emperador está desnudo, el niño tenía que tener una localización particular en esa sociedad que le permitiera acceder a la verdad. Si el niño no fuera un niño, no hubiera dicho nunca que el emperador estaba desnudo. Lo dijo exactamente porque es un niño, es decir, porque es de todas las personificaciones de clases sociales que aparecen en el cuento, es aquel que no tiene ningún poder ni ningún prestigio, ni nada que perder. O sea, el niño no va a caer más bajo en el escalafón social si dice la verdad, porque ya está en el fondo del escalafón social. Entonces, eso le da un acceso privilegiado al conocimiento, ¿verdad? Entonces, para Sánchez Vázquez, más bien la localización social, el relativismo, el particularismo social, no es una justificación para el relativismo epistemológico. Es decir, aceptar que todos tenemos un interés particular no quiere decir que todos nuestros conocimientos sean interesados y sean, por lo tanto, falsos, ¿verdad? Sino que sabiendo que se tiene un conocimiento interesado, justamente uno se esfuerza en alcanzar el rigor del conocimiento que quiere producir. En la tesis 6 del texto, vamos a ver el otro elemento que hemos dicho que introduce Sánchez Vázquez con mucha importancia y que es una de las cosas que lo diferencia de los otros autores que es importante señalarlo, ¿verdad? Que es este tema de los valores, ¿verdad? Entonces veamos con detenimiento la tesis 6.
Los valores que tenemos presentes al rechazar la doctrina de la neutralidad valorativa, es decir, él está en contra de la teoría de la neutralidad valorativa, van a ser, dice aquí en la primera parte, los valores constituyen un elemento fundamental de toda ideología. Entonces, parte del fundamento de la ideología son los valores. ¿Por qué? Porque matizan los elementos cognitivos. Esto es muy interesante. La ideología sí tiene una intervención en el conocimiento. ¿En qué? En matizar los elementos cognitivos. O sea, la ideología lo que hace es que matiza los conocimientos, los conceptos, los elementos cognitivos y enmarca los fines con los que se pretende guiar el comportamiento práctico de los hombres. Toda teoría elaborada ha requerido una serie de valoraciones, ¿verdad? Por lo tanto, la ideología es un punto de partida en el sentido de que toda ciencia social se hace siempre con una cierta ideología. Y esta cierta ideología va a tener la implicación que ya varios de ustedes han señalado, ¿verdad? Okay. En segundo lugar, la tarea propia que se fija en las ciencias sociales no puede ser separada por ello de una opción ideológica. Es decir, hacer ciencias sociales es imposible sin tener una opción ideológica. ¿Por qué? Porque la ideología justifica la investigación, explica por qué lo vas a hacer, explica para qué te quieres tener ese conocimiento, pero además matiza los elementos del conocimiento que tenés, ¿verdad? Lo que el científico social espera de su ciencia variará considerablemente si opta por dejar el mundo como está o por su transformación. En un caso puede fijarse en una imposible tarea neutral, en un segundo vincular la ciencia con la práctica. En tercer lugar, la ideología que se parte se manifiesta igualmente en los problemas que suscita y selecciona, así como la preeminencia que adquiere en una teoría. Solo partiendo de sus correspondientes posiciones ideológicas se puede explicar el surgimiento y la permanencia de problemas, por ejemplo, como los de la explotación, la lucha de clases y la revolución en la teoría social de Marx. Esta parte, ya para ir concluyendo con nuestra clase y con Sánchez Vázquez, es interesante porque ¿qué es lo que dice Sánchez Vázquez? Claro, inclusive los conceptos y el alcance de las investigaciones están marcadas por la ideología, ¿verdad? En el sentido, volviendo al ejemplo de la economía política, ¿hasta dónde llegan David Ricardo y Adam Smith en sus investigaciones sobre economía política? Hasta el momento en el que sus investigaciones empiezan a cuestionar la propiedad privada de los medios de producción. Entonces ahí ya no, hasta ahí llega las investigaciones de Adam Smith y ya tendríamos que esperar hasta Marx para que se supere esa mirada. Pero también matiza los conceptos en el sentido que una investigación marcada, una investigación social marcada por una ideología revolucionaria o progresista, ¿verdad? Va a tener conceptos y va a investigar sobre la base de conceptos científicos que le van a poner énfasis a eso, al elemento revolucionario, ¿verdad? Por ejemplo, el ejemplo que pone Sánchez Vázquez es Marx, ¿verdad? Por ejemplo, conceptos como clases sociales, ¿verdad? O conceptos como lucha de clases, o conceptos como explotación, ¿verdad? Que en Marx no son conceptos morales, son conceptos científicos. Marx tiene una explicación científica de qué significa la explotación. De hecho, inclusive tiene un concepto matemático de lo que significa la explotación, se llama la tasa de plusvalía. Ustedes lo vieron en economía, ¿no? La explotación, dice aquí, la explotación.
el imperialismo, que es otro concepto así muy de la tradición marxista, no está en Marx, pero en cambio, investigaciones sociales que están marcados por ideologías conservadoras van a tener otros énfasis, otros objetivos de investigación y van a dejar de lado un determinado grupo de investigaciones para priorizar otras y también van a utilizar otro tipo de conceptos para explicar la vida social. Por ejemplo, las investigaciones de Talcott Parsons, que es el fundador de la sociología norteamericana, que tal vez ustedes leyeron en el curso de familia, probablemente lo hayan leído, que es un autor muy pionero, las investigaciones sobre familia. Parsons investigó sobre todo y muy especialmente sobre temas como la familia y la sociología de la familia y eso. ¿Por qué? Porque Parsons es un hombre conservador y es un hombre que está en contra de las transformaciones sociales y en contra de las revoluciones sociales y no le gusta esa idea de los marxistas de la revolución social y entonces él quiere investigar sobre los fundamentos que estabilizan a la sociedad y cómo fortalecer los fundamentos que estabilizan a la sociedad y por eso estudia sobre la familia sobre todo. Porque para él la familia es la célula que le da orden a la sociedad, que evita las transformaciones bruscas de la sociedad, los cambios agudos de la sociedad. Entonces, a él le importa eso, estudiar la familia, cómo funciona, cómo se conserva, su durabilidad, ¿verdad? Su funcionamiento a lo largo del tiempo, sus cambios, sus cambios también graduales. Eso es lo que le importa, ¿verdad? Y por eso, sus conceptos son conceptos como los de autorregulación, por ejemplo. Que eso luego lo va a utilizar también otro autor conservador que se llama Rudolf Bertalanffy, que es la idea de la autopoiesis, por ejemplo, que es la idea de que la sociedad se autorregula, ¿verdad? Que en realidad en la sociedad no hay en el fondo cambio revolucionario, sino que la sociedad es un poco como un organismo, como el organismo humano, que puede pasar periodos de crisis muy intensas, por ejemplo, una fiebre, que es un periodo de crisis muy intensa del organismo, que parece que puede inclusive matar al organismo, ¿verdad? Pero el organismo se autorregula para evitar esa crisis, para resolver esa crisis, y al final se vuelve más fuerte, ¿verdad? Ustedes saben que una de las razones por las que los niños se enferman tanto es porque no vienen completos, ¿verdad? Es decir, la importancia, o sea, a nadie le gusta obviamente que los niños se enfermen ni nada, ni es divertido, pero juega un papel, que se enfermen, que les dé gripe y eso, que es que se vuelvan más fuertes, ¿verdad? Y efectivamente, digamos, hay muchas enfermedades en las que los niños se van volviendo más fuertes y más resistentes y cada vez le da menos ese tipo de enfermedades. ¿Verdad? Entonces, autores, por ejemplo, como Bertalanffy, utilizan esta metáfora con el organismo en el sentido que, por ejemplo, las crisis políticas son eso. Es decir, las sociedades a veces viven crisis políticas muy intensas, como la sociedad norteamericana, que vivió la independencia y vivió la guerra civil, pero muy intensas, muy desgarradoras, pero media vez han pasado esas crisis, no disuelven a la sociedad, y media vez han pasado las sociedades se vuelven más fuertes, más estables, justamente porque han logrado vencer esa crisis, ¿verdad? Y esa es su hipótesis de que la sociedad no está dirigida por la lucha de clases, como dice Marx, sino que está dirigida por la autorregulación, la autopoiesis, ¿verdad? Entonces ahí tenemos dos ejemplos de investigaciones en ciencias sociales cuyos conceptos y cuyos objetos de estudio están marcados, están coloreados por la ideología. ¿Verdad? Esa sería como la idea de Sánchez Vázquez. Y bueno, son las 4, entonces ya vamos a quedar aquí y nos vemos el próximo miércoles.
para ver a Luis Althusser, que es un autor que a mí me gusta mucho, me parece muy interesante. Vamos a tener 2 clases sobre Althusser. Mi advertencia es que no lo dejen para las últimas 2 horas antes de la clase. Es una lectura densa, pero muy productiva para entender este problema de la ideología. Y además Althusser se les considera uno de los referentes obligados para hablar sobre ideología, ¿verdad? Es decir, es uno de los 3, 4 nombres propios importantes en teoría de la ideología. Bueno, dicho esto, ahora sí,